Bien, vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Romanos, de la carta, perdón, a los Romanos. Y ahora tenemos que entrar al capítulo 4. Romanos capítulo 4. Solamente recordando que la última parte del capítulo 3 de Romanos nos habla sobre la justificación. Es esta gran parte que nos da el apóstol Pablo después de hablar sobre las obras, hablar sobre la maldad humana, que todos somos malos, que todos somos pecadores, y que al final entonces el apóstol encuentra que solamente existe justificación, o la justificación que existe para el ser humano, perdón, sería la justificación que Dios le ha dado al ser humano. No existe ninguna otra justificación y no existe ningún otro medio. ¿Cuál es esta justificación? Pues que Cristo Jesús fue hecho y fue puesto por propiciación, fue dado como en propiciación por nosotros o en nuestra sustitución, que es a lo que se refiere el sacrificio formalmente. Él recibió nuestro castigo, él recibió la ira de Dios que nos correspondía a nosotros y por supuesto las consecuencias de ese mal. Em, Obviamente al mismo tiempo por su justicia, por su pureza, por su gloria, todas las promesas, aquello que hablaba Moisés, el que hace todas estas cosas vivirá para siempre, pues solamente se aplicaron a Cristo Jesús. Y en parte ese es el tema de discusión, de hecho, es bastante complicado y de hecho creo que no lo vamos a entender jamás. El hecho de que Cristo Jesús se convirtió en pecado, al cargar todos nuestros pecados, se convirtió en pecado, pero al mismo tiempo permaneció justo, puro y perfecto, de tal manera que debía ser resucitado por Dios. Entonces, son las paradojas que se dan y creo que la paradoja de nuestro Señor Jesucristo es la más grande paradoja que existe. Así que es algo verdaderamente importante y es bueno meditar en todas estas cosas, especialmente en que no existe en ningún medio, ni siquiera la ley de Dios em, podía justificar al ser humano siendo ley de Dios, siendo ley divina. Ni siquiera eso podía justificar al ser humano. No digamos las otras cosas que son inventos humanos, o sea, estoy hablando de las religiones, las artimañas, el paganismo y por supuesto que mucho de eso, muchísimo de eso es invento satánico. Entonces, ningún invento satánico nos podrá justificar delante de Dios. Y es por eso, ¿por qué entonces el diablo hace todo esto? Pues obviamente para engañar al ser humano pensando que va a ganarse el cielo cuando es completamente mentira. Entonces, solamente la justificación por la fe, solamente la justificación en Cristo Jesús, o dada por Cristo Jesús por su sacrificio, nos puede dar una verdadera justicia delante de Dios. Y esta justicia no viene por obra, sino viene por la fe. Poner nuestra confianza absoluta en el Hijo de Dios que murió por nosotros, se sacrificó por nosotros. Y entonces viene la situación de la fe, la cuestión de la fe. El apóstol entonces no empieza de una vez con sus conclusiones, después vienen las conclusiones dadas a todo esto. Pero no quiere empezar de una vez las conclusiones, nos empieza a hablar un poco sobre la justificación, pero más importante, diría yo, nos empieza a hablar sobre la fe. Y es lo que tenemos que empezar a contemplar. Es decir, mi fe está bien, estoy bien, estoy basado en la roca propiamente, ¿no? O mi fe es nada más algo que me dijeron, es algo nada más que aprendí, es algo que se me enseñó tal vez desde que yo era pequeño o las mujeres cuando eran pequeñas en la iglesia, y entonces en eso se basa. El punto es de que al explorar eso nos damos cuenta pues si nuestra fe está en tierra firme, correctamente como debe ser, o es una fe mala, ¿no? Y es que yo aclaro, y especialmente cuando hago discipulados, es bien importante aclarar cuál es la situación de la fe, qué es la fe, porque se ha corrompido bastante. De la misma manera como hace varias semanas estábamos hablando sobre la justificación y era el tema de los más atacados por el demonio, el tema de la fe también es bastante atacado por el demonio. ¿Qué es la fe? Simplemente ustedes al revisar un diccionario pueden ver la definición de fe según el mundo. Según el mundo, la definición de fe es el creer en algo, algún ser superior, algún ser místico, algún poder supremo, alguna cosa así, y simplemente cualquier persona que crea eso, entonces ya tiene fe. Según el mundo, entonces todo ser humano tiene fe por creer en una religión.
Simplemente eso. Y digamos, por supuesto, están los ateos, que ellos no tienen fe y ellos simplemente dicen no tienen fe. Entonces, pero esa es la definición del ser humano, simplemente. Es la definición del ser humano. De hecho, en cierto sentido, de acuerdo con el significado o con la definición humana, los ateos también tienen fe. Tienen fe, por ejemplo, en la madre naturaleza. Tienen fe, por ejemplo, en la suerte. Ellos dicen fue una situación de suerte que se empezara a formar esa ameba se hiciera cada vez más compleja, más esto, más se convirtiera en una lagartija, después como una especie de perro, y entonces así empieza todo el proceso de la evolución. Y hace falta fe para creer eso, ¿no? Pero fe obviamente humana me refiero, ¿no? Conforme a la definición, que como que creer en una fantasía, creer en algo, em, algo sin sentido lógico, ¿verdad? También la definición, aprovechando eso que acabo de decir, la definición de muchas personas de acuerdo con la ciencia o porque se sienten muy mentalistas actualmente, pues la definición de fe es más algo así como creer en fantasías. Entonces, si usted es una persona que cree en fantasías, es una persona que tiene fe. Entonces, básicamente y es obviamente la idea de denigrar y de hacer sentir mal a las personas simplemente por tener fe o por tener confianza o esperanza. Aún así, no niego que las personas están tratando de buscar, que están tratando de buscar a Dios. Por eso, de hecho, la fe es muy compleja. Es muy compleja. ¿Tienen todas las personas fe? Hay fe en el corazón de todas las personas. Y es que al final tenemos que ir con la definición de la Biblia. Y con respecto a la fe, fe tienen solamente aquellas personas que escuchan a Dios y le creen. Fe tienen solamente aquellas personas que escuchan a Dios y le creen, confían en Dios, confían en lo que le ha dicho a esas personas. Esa es en realidad la definición de fe bíblica. Entonces, según la Biblia, todas aquellas personas que creen en alguna religión, que creen en algún paganismo, que creen en algún rito, que creen en alguna tradición, esas personas no tienen fe. ¿Por qué? Porque Dios no ha dicho nada al respecto. Incluso hablando bastante claro, aquellas personas que creen en la Virgen María como la Madre de Dios, como una persona suprema, una persona intercesora, una corredentora y todas esas cosas, pues obviamente no tienen fe. De acuerdo con la definición del mundo y del diablo mismo, pues sí tienen fe, porque creen en algo místico, creen en algo afuera de este mundo, creen en algo afuera de lo normal, y a eso es a lo que le empiezan a llamar fe. O como les mencionaba, aquellos ya de forma despectiva cuando mencionan que fe es creer en alguna fantasía. Algo se nos ocurre, alguna locura, perdón, se nos ocurre y entonces eso es fe. Según casi siempre son las definiciones de los ateos de forma despectiva, de forma insultante, hablando con las personas que tenemos fe. Ahora, esa no es la definición de la Biblia. La definición de la Biblia es Dios dijo algo y tenemos que creerlo. Quien no cree, no tiene fe. Eso es. Y es bastante sencillo, es bastante simple, es bastante claro. Ahora, ¿a quiénes les ha hablado Dios? No vamos a entrar mucho en toda esa situación, pero lo cierto es que Dios trata de alcanzar a todas las personas, sin importar cuál sea su estado, sin importar cuál sea su situación. De una o de otra forma, Dios les habla. Tenemos el caso de los Salmos, por ejemplo, cuando David nos menciona de que la gloria de Dios está escrita en los cielos, de que los cielos mismos nos hablan de la gloria de Dios. Entonces es lo que se menciona en la teología como la revelación general de Dios. Dios se ha revelado generalmente a través de su creación. Para los ateos y para aquellas personas que no quieren creer en Dios, pues obviamente les parece ilógico ver la maravilla de la creación y decir, bueno, esto lo creó Dios. A mí me parece ilógico ver la maravilla de la creación, muy ilógico, mucha insensatez, ver la maravilla de la creación y decir esto vino de la nada, vino de casualidad, vino por suerte, nada más. Básicamente es esa la gran discusión, ¿no? No es cuestión de que Dios no haya dejado pruebas, Dios dejó pruebas, lo que pasa es que la gente no quiere creer. Esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia. En parte puede ser porque odian a Dios
en parte porque puede ser que, bueno, le echan la culpa a Dios porque el mundo cuán malo es, tan malvado que es, entonces si es tan malo el mundo, ¿por qué Dios lo permite así? Entonces, Dios no puede existir. Dios pudiendo deshacer las cosas malas del mundo, no lo quiere hacer, bueno, entonces no es Dios, ¿no? Y entonces empiezan a hacer toda su retórica filosófica extraña, chistosa en muchos sentidos, pero lo cierto es que al dejar en libre voluntad al ser humano, darle su libre voluntad y propio deseo al ser humano y volverlo, por cierto, administrador, por eso le dice, fructificad la tierra y llenadla y sojuzgadla. A eso se refiere que él iba a ser el administrador de la tierra. Si la tierra está mal es por culpa del hombre, no es por culpa de Dios. Es el ser humano quien tiene la culpa. El diablo ha intervenido, sí, pero a modo de tentación. Y por supuesto es el hombre quien le ha dado el derecho y la facultad y la voluntad sobre la tierra al mismo demonio. Él entregó lo que Dios le dio, el hombre entregó lo que Dios le dio, se lo entregó al diablo. Por eso vemos en la tentación, en el Evangelio de Lucas, vemos en el tiempo de la tentación cuando Satanás dice, todas estas cosas me fueron dadas a mí. Satanás se lo estaba entregando al Señor mismo, todas las ciudades, toda la gloria de los reinos de la tierra, y le dice, todo esto me fue entregado a mí. ¿Quién se lo entregó? El hombre. El hombre se quiere someter al diablo. Y obviamente por eso no es un reino de paz y de bien. Y obviamente no estamos entrando a todo eso, pero el ser humano busca, tiene su retórica filosófica en sí, en buscar si aquello está malo, quiere decir que Dios es malo o definitivamente quiere decir que Dios no existe y por eso se someten definitivamente a su ateísmo. Pero es en cierto modo, de acuerdo con la definición humana, fe. Porque están negando la realidad, están negando la belleza, la terrible, terrible dificultad de formar al ser humano, por ejemplo. Formar a un ser humano, formar a un animal, formar átomos, formar células, son complejísimos, son organismos tremendamente complejos. Y no solamente eso, sino nuestra conciencia, es decir, nuestra alma, ni siquiera sabemos exactamente qué está formada, sabemos que viene de Dios viene mismo nuestra alma, pero no sabemos de qué se forma. No sabemos. El punto es que todas estas cosas, para negarlas, hace falta esa fe humana, natural, que le llama el mundo, ¿no? Y creer que vino de fantasía, creer que vino de la nada, creer que fue solo cuestión de un Big Bang, creer que fue a través de muchísimos años, a la suerte cayó todo. Y simplemente se dio así. La inteligencia humana es algo sobrenatural para que viniera de la nada, para que no tuviera ninguna razón. Incluso le están dando la explicación ahora tan chistosa, ¿no? Que son los alienígenas que tomaron a los monos y entonces a los monos los empezaron a trabajar, los mezclaron con su propio ADN y entonces sí salieron los seres humanos. El punto es dar cualquier explicación sin importar cuán tonta sea, con tal de evitar decir es Dios y es gracias a Dios. Ese es el punto. Y el punto es entonces que odian a Dios, detestan a Dios y su fe se basa, por así decirlo, aunque digan que no tienen fe, tienen esa fe humana natural de creer fantasías. Aunque ellos nos llaman a nosotros que creemos fantasías, ellos son en realidad los que creen fantasías. Ahora, ¿qué es verdaderamente la fe? Y es lo que tenemos que explorar a través del capítulo 4 de Romanos. Bienvenidas las hermanas que se acaban de conectar. Estamos viendo Romanos capítulo 4 y estamos introduciendo el capítulo. Ya que veníamos hablando sobre la justificación por la fe, que fue la parte final del capítulo 3 de Romanos, muy importante, el apóstol continúa hablando sobre este tema de la justificación, pero más aún se torna un poco hacia la fe. O bastante, perdón, sería la idea, se torna bastante hacia la fe. Y me interesa mucho que exploremos todo esto, esta situación de fe. ¿Por qué? Porque se ha tergiversado mucho la fe, especialmente en nuestros tiempos. En nuestros tiempos la fe es levantar la mano, ya levanto la mano y se acabó. En nuestros tiempos fe es creer en Dios y ya estuvo. Si ya creo en Dios, entonces ya tengo fe. Pero ¿qué fue lo que dijo Dios? ¿Y puedo faltar a la fe? ¿Puedo estar en contra de la fe? Más o menos estudiamos eso cuando estuvimos hablando acerca de la ley. ¿Qué pasa con los judíos?
Los judíos se supone que siguen la ley y son celosos con la ley, obedecen la ley. Pero estuvimos viendo cómo el capítulo 18 nos decía a Moisés que va a venir un profeta, Dios les va a mandar un profeta como yo, a él tienen que oírle, tienen que hacer lo que él diga. Entonces, ¿de qué sirve guardar todo el resto de la ley si no se guardaba esto que dejó en el capítulo 18? Y eso ya lo habíamos discutido, lo habíamos comentado. No sirve de nada, ya quebrantaron la ley, ya arruinaron todos los decretos. Lo peor de todo es que ese hombre que estaba anunciando a Moisés, ese hombre que estaba diciendo a Moisés, Dios va a traer un profeta así como yo, ese les iba a mostrar y les iba a llevar a la verdadera justicia, a la verdadera justificación. La ley jamás los iba a llevar a la justificación, pero esa promesa que les da Moisés, que esperen a ese hombre, a ese profeta como él, sí les iba a llevar a la justificación, y es eso exactamente lo que los judíos rechazaron. Desde el tiempo de Jesús, incluso hasta nuestros días, siguen rechazando eso. Entonces, ¿de qué les sirve? ¿Es fe? ¿No es fe? ¿Ellos mismos arruinan su fe? Es complicado, es complicado. Creen en Dios en parte, y es que ese es el problema también. Creo en Dios cuando me dice que me va a dar el cielo. Creo en Dios cuando me dice que me va a dar vida eterna, que me va a quitar las enfermedades y que me va a quitar todos los problemas. Esa parte me gusta, esa parte me encanta. Pero cuando Dios me dice que tengo que obedecer, cuando Dios me dice que tengo que hacer, cuando Dios me dice que tengo que darle cuentas porque yo soy obrero suyo, ahí sí ya no me gusta. Cuando Dios me dice que tengo que dejar de hacer algo malo, cuando tengo que deshacerme de esto malo que está en mi corazón, o que hago, o que cumplo, o con lo que daño a alguna otra persona, eso no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Así que vamos a ver desde el punto de vista más sencillo y más elemental, y por supuesto consideramos la fe que sirve para salvación. El apóstol lo considera así. Versículo 1, ¿sí? Del capítulo 4, el ejemplo de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Me gustan mucho estas características propias de la palabra de Dios, y cómo Dios no simplemente nos da definiciones, teoremas propiamente, o ciertas tesis, por así decirlo, sino que Dios nos da ejemplos. Y con respecto a la salvación, Dios nos da un ejemplo, y el ejemplo más elemental, más fácil, más sencillo es el de Abraham. No solamente eso, sino que es el primer hombre, ¿no?, que tuvo esa gran fe de seguir al Señor, de buscar al Señor y de obedecer al Señor, principalmente porque fue llamado. No fue el primer hombre que tuvo fe, porque fe tuvieron desde el tiempo de Adán y Eva, por supuesto, ¿no? Y ellos fueron los que hicieron los sacrificios y se lo enseñaron a sus hijos, Caín y Abel. Por supuesto, Caín se apartó de Dios. Dice la Biblia que a Dios le molestaban las obras de Caín, no la obra de la ofrenda que hizo, las obras de Caín. Y su misma ofrenda hablaba de su propio egoísmo, egolatría y, por supuesto, propia maldad, su pecado. Así que, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? No es porque era el primero con fe. Estuvo Enoc, estuvo Noé, todos estos grandes hombres tuvieron fe y estuvieron antes de Abraham. Pero este fue tomado por Dios precisamente para ser el ejemplo, por eso lo puso como padre de la fe, para ser el ejemplo. No solamente el ejemplo, sino ya lo vimos en la carta a los Gálatas, que es nuestro padre también. La promesa que Dios le dio a Abraham la está cumpliendo con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y somos descendientes de la propia promesa que Dios le dio a Abraham. Somos hijos de Abraham, según la promesa que nos menciona Pablo en Gálatas. Así que Abraham es el paradigma perfecto. Y otra cosa que a mí me gusta bastante, no tiene una fe de un campeón, por ejemplo, ¿no? Como Gedeón, enfrentarse a tantos miles de soldados enemigos apenas con 300. El Señor no nos está exigiendo eso. El Señor no nos exige eso.
No es como David, aquel gran rey que fue tomado desde el rebaño como pastor de ovejas que era antes, siendo pequeño, siendo adolescente, y se convirtió en el príncipe del pueblo. Abraham simplemente tenía que sostener la fe, mantener la fe, mantenerse en fe, caminar en fe, en paz. ¿Tuvo conflictos? Por supuesto que sí tuvo conflictos. Tuvo muchos problemas, claro que sí. Y tuvo ciertas características que podemos pensar. No vamos a ver toda la vida de Abraham porque es bastante larga, es bastante complicada, pero tenemos que pensar que el llamamiento de Abraham, recordemos que ellos estaban en Ur de los Caldeos, era una ciudad de la tierra antigua, y de ahí fue llamado Taré. Fue a Taré a quien Dios le habló, el papá de Abraham, en aquel entonces era Abraham, no Abraham, o Abraham, como el Señor le cambió su nombre. Taré era el papá de Abraham, junto con su hermano Aram, y entonces ellos fueron tomados, salieron de la tierra de Ur por mandato de Dios y llegaron a Padam Aram, que era, por así decirlo, al norte de la tierra palestina. Ahí, más o menos, tal vez por Siria, por ahí, por esos lugares ahora que nosotros tendríamos que ubicarlo. De ahí, de Padam Aram, es en donde Dios habla a Abraham. Y Abraham le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y a mí me sorprende eso porque, ¿qué fue lo que vio o lo que escuchó Abraham? Bueno, podríamos decir que escuchó una voz. También sabemos que con él Dios se comunicó a través de visiones también. Ahora, ustedes se saldrían de su tierra y de su parentela, se saldrían de donde están, porque una voz se los dijo. Se irían a otra tierra, se irían a otro país, porque una voz se los dijo, ¿verdad? Cuando ya nos ponemos en el lugar de Abraham, entonces nos damos cuenta de lo difícil que fue todo y lo difícil que es caminar con Dios. Y en cierto sentido, ¿no? Un teólogo es muy interesante lo que dice. Cuando nosotros nos resistimos a la voz de Dios, los mandatos de Dios son difíciles. Pero cuando nosotros no nos resistimos a la voz de Dios, entonces sus mandamientos son suaves, son sencillos. Y es así como nos los describe la Biblia acerca de la vida de Abraham. Dios le habló. Abraham dijo, está bien, me voy. Y se llevó a su sobrino, y se llevó a su familia, se llevó a su esposa, se llevó a toda su familia. Y obviamente todo lo que tenía. Se fueron los dos cabezas, por así decirlo, de hogar, y debido a conflictos ya cuando estaban en la tierra, que Dios le señaló. ¿Cómo se lo señaló? ¿Por visiones? Dios se lo dijo, aquí es. ¿Vio algún ángel, alguna cosa? No sabemos, lo que sí sabemos es que Dios se lo señaló. Y lo que vemos es, y lo que resalta la Biblia, esto es bien importante, es la seguridad de Abraham. La seguridad. Abraham no estaba diciendo, ¿será que le creo o no le creo a la visión? ¿Será que le creo o no le creo a la voz? Como les digo, no sabemos exactamente qué fue o de qué forma Dios le habló. Solo sabemos que Dios le habló y Abraham estuvo absolutamente seguro de que Dios le había hablado. Él no sabía nada de todo lo que iba a pasar después, que vendría David, que vendría a convertirse en la tierra de Israel y por supuesto que vendría el Salvador del mundo gracias a su fe. Él no sabía nada de todo eso. Simplemente tenía que obedecer. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pareciera sencillo y es sencillo para aquel que tiene fe. Para aquel que no tiene fe es imposible. Y no se los estoy diciendo a ustedes, es que para ustedes o para nosotros sería imposible. No, porque Dios tendría que decirnos eso y Dios no lo está haciendo. Entonces, quiero que empiecen a caer en un sentido. Fe es obedecer, creer a lo que Dios dice. Eso es fe. Y estamos hablando del único y verdadero Dios. No estoy hablando de los dioses. No estoy hablando del diablo. No estoy hablando de las fantasías humanas. Entonces, todas aquellas personas
que creen en lo que Dios no dice, esas personas, de acuerdo con la definición bíblica, no tienen fe. De hecho, todo lo contrario. Lo que han hecho es rechazar la fe. Recuérdense que solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida, y esa es en Cristo Jesús. Cualquiera que pretenda seguir el mormonismo, cualquiera que pretenda seguir el catolicismo, con todos los santos, con el purgatorio, con la idea de María como diosa y todas las demás cosas, esas personas no tienen fe. Esas personas no tienen fe, porque Dios jamás habló esas cosas. Dios jamás dijo nada sobre eso. Tienen que creer esto, tienen que creer aquello. Es por eso que nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y ese es nuestro único vínculo con Dios. Si usted tiene sueños, si usted tiene visiones, no son de la palabra de Dios, por eso no tiene por qué creerlas. Por eso no tiene por qué confiar en todas esas cosas. Si usted mira en sueños a alguien que le dice, no, deja de leer la Biblia y empieza a comunicarte con los extraterrestres o alguna cosa así, téngalo por seguro que es el diablo, sin importar cuán maravilloso sea, cuán buena fantasía sea, cuán preciosa sea la visión o lo que sea, no importa. De tal manera que el apóstol Pablo es muy tajante y ya lo vimos en la carta de Gálatas. Si nosotros o un ángel les quiere mostrar un diferente evangelio, no le crean. No le crean. Es anatema, es mentira. Les está engañando. Pero es que la Virgen se apareció y unos niños la vieron. Es mentira. Es mentira. Es un diferente evangelio. Es un falso evangelio. Y ahí ustedes no van a encontrar a Dios. Ahí no está Dios. Dios simplemente dejó un camino y Dios simplemente dejó una forma. Y lo que vemos en Abraham es el ejemplo de la fe que debemos tener. El ejemplo de la fe que debemos tener. Ahora, lo que señala el apóstol Pablo con respecto a la fe es de que Abraham fue justificado, le fue contada por justicia tener fe. ¿Cuándo fue eso? Cuando Dios le dijo, sal de la tienda, esto ya había pasado, el llamamiento que les acabo de narrar, ya había pasado eso y entonces el Señor le hace una promesa y hace pacto con Abraham, así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia, así como la arena del mar, así será tu descendencia. Si puedes contar las estrellas del cielo, puedes contar tu descendencia, la descendencia que yo te voy a dar. Y en ese pasaje dice, creyó entonces Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No estamos hablando del principio de Abraham, en donde también aplicó su fe. Aquí Pablo utiliza este otro pasaje en donde Abraham no hizo nada, no fue a ningún lado, no tuvo que sacrificar a su hijo. Santiago utiliza ese pasaje más adelante para hablar de que la fe sin obras sí es muerta. ¿Por qué? Porque si Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, y Abraham no lo hace, quiere decir que no tenía fe. Pero ese es el pasaje que utiliza Santiago precisamente para exponer eso. ¿Por qué? Porque la fe se basa siempre en lo mismo, creer en lo que Dios dice. Pero Dios me dice que tengo que obedecerle y Dios me dice que tengo que confiar. Depende en qué situación. Eso es muy importante. Eso es muy importante y es en lo que se confunden muchas personas. Bueno, entonces, ¿qué es fe? Fe es simplemente creer. No tengo que hacer absolutamente nada, simplemente tengo que creer. Para salvación, la fe que Dios demanda de mí es una fe de esperanza. No tengo que obrar nada, no tengo que hacer ningún cambio, no tengo que hacer ninguna transformación. Tengo que confiar en que Jesucristo, ya lo expuso el apóstol al final del capítulo 3, tengo que creer que Jesucristo es la propiciación por todos mis pecados. Él es el pago, Él ha cubierto mis pecados, Él ha lavado mis pecados, Él sufrió el castigo que yo tenía que sufrir. Él padeció, sobre él recayó la ira de Dios que tenía que venir sobre mí, contra mí. Es por eso que no existe ningún medio, no existe ningún pago que yo pueda hacer. Y es por eso una ofensa gravísima el hecho de decir, bueno, sí, Cristo murió por mí, pero yo tengo que seguir trabajando para poder ser salvo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que no fue suficiente lo que él hizo por mí. Y todas las religiones que digan eso
no son de Dios, no son obra de Dios, son evangelios distintos, son evangelios falsos, son evangelios satánicos. Por más que usted o alguien o cualquiera que le diga, ay, pero qué buena gente es esta persona, de plano que sí se salva. Es que no nos salvamos por ser buena gente y nadie se salva por ser buena gente. Solo podemos ser salvos por la justificación que nos da Cristo Jesús en su cruz, por su sangre que nos ha lavado desde el propio cielo, ante la presencia de Dios, nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. Y ese es más que suficiente, el pago por todo. Más que suficiente. Ahora, cuando le dice el Señor al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 de Mateo, cuando el Señor le dice, id y haced discípulos, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que trabaje. Es una orden que le está dando. Si usted es verdadero discípulo de Cristo, tiene que ir y hacer discípulos. Esa es su orden. Si usted no la está cumpliendo es porque no tiene fe y porque está incumpliendo lo que el Señor le dice. ¿Con esto le estoy diciendo que no es salvo o que no es salva? No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo es que no es obediente. No está obedeciendo lo que el Señor dice. No podrá crecer en fe. No tiene un buen espíritu. Todavía sigue siendo lo que la Biblia llama un creyente carnal, sujeto a las cosas de esta vida. Y hay otras muchas cosas, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por nuestra carne, lo que pasa es que somos cristianos carnales, no hemos madurado. Pero eso no quiere decir que no seamos creyentes. Y eso no quiere decir que no tengamos una fe absoluta y una certeza absoluta en nuestro Salvador que entregó todo por nosotros. Porque eso es lo más excelente de la salvación, que nuestra salvación no depende de nosotros en ningún sentido. Y eso es lo mejor. Significa entonces que si yo no obedezco a Cristo, pierdo la salvación aún con no hacer discípulos. No, ¿por qué? Porque mi salvación no está basada en que yo haga o no haga discípulos, que es lo que dice una religión. Por eso es que andan tocándole la puerta a todos los domingos o cuantos días sean y puedan, porque dicen a través de eso vamos a ser salvos. No, somos salvos por poner nuestra confianza en el Hijo de Dios, por poner nuestra esperanza en el Hijo de Dios. Y ese es el tipo de fe, la forma de fe, si quiere llamarle, para no ponerle tipo como que hubieran diferentes tipos de fe, sino la forma de la fe. Hay fe de esperanza y hay fe de obediencia. Tanto uno y lo otro es Dios mismo quien nos lo manda. Es Dios mismo quien nos ordena. Y es nuestra obligación creerle. No sé si van captando la idea. Siempre es lo mismo. La fe es igual. Creer en Dios. Solo que Dios me dice, ten confianza en esto, yo te voy a salvar. Espera, yo voy a hacer la obra. Y hay otras cosas en donde el Señor nos dice, bueno, tienes que trabajar, tienes que cumplir, tienes que hacer. Un ejemplo de esto son los israelitas. Los israelitas, ¿cómo salieron de Egipto? Dice, con mano poderosa, de una manera gloriosa. ¿Cómo salieron de Egipto? Fue Dios quien los sacó. Fue Dios quien los sacó. Y ellos simplemente tenían que quedarse viendo todo lo que pasaba. Tuvieron que hacer lo de la Pascua, que ya sabemos que es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, precisamente por eso. Tuvieron que hacer todas esas cosas, claro, pero ellos no tuvieron que participar directamente en un conflicto, en una lucha completa contra Egipto. Simplemente ver cómo la mano de Dios hacía la obra y doblegaba de una manera maravillosa a este pueblo impío. Eso fue todo. Pero para llegar a la tierra prometida, para llegar a la tierra prometida, ahí sí Dios sí les exigió, ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que creer, ustedes tienen que confiar. Yo voy a ir, yo voy a pelear, yo les voy a dar la victoria. El importante es Dios, pero ustedes tienen que ir, ustedes tienen que confiar. Y por su falta de fe, es que pasaron 40 años dando vueltas nada más en el desierto y muriéndose en el desierto ya sentenciados a muerte. Todos los de 20 años para arriba tenían que morir en el desierto. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. ¿Se dan cuenta? Es la misma fe, es el mismo Dios.
Solo que a veces la fe nos dice solo espera, soporta, ten paciencia, yo voy a hacer la obra. Y en otros momentos la fe nos indica tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que confiar en esto, tienes que obedecer. Es la misma fe. Y es lo que vemos en Abraham. Cuando el Señor le dice entonces a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿qué hubiera pasado si Abraham no sale? Quiere decir que no tenía fe, no confiaba en Dios. Tenía que hacer la obra, tenía que salir de su tierra, de su parentela y esperar en Dios. Pero Dios le dijo, no sabemos cómo, Dios le dijo, aquí, esta es la tierra. Bueno, ¿qué tenía que hacer Abraham? Solo quedarse quieto, ahí era donde tenía que quedarse. No había ninguna obra. ¿Se dan cuenta cómo aplica la fe? La fe a veces aplica solo por esperanza, a veces la fe aplica solo por paciencia, estar aguantando, estar soportando. El conflicto está sobre nosotros y estar soportando, ¿por qué? Porque eso es lo que nos manda Dios. Pero en otros momentos la fe nos indica obrar y es lo que menciona Santiago. Algunas personas entonces achacaban que Santiago y Pablo se peleaban entre sí y aunque hubiera algún conflicto entre ellos, en realidad no lo creo, más es cuestión de tradiciones y yo no, por sí no creo en las tradiciones. Eh, la Biblia nos enseña que en realidad no se contradice, porque la fe es la misma, solo que a veces la fe nos indica esperar, confiar, ¿no? Digamos, un enfermo. ¿Qué tenía que hacer un enfermo? Cuando el Señor les decía, ¿crees que yo puedo hacer eso? ¿Qué tenía que hacer el enfermo? Solo esperar. O sea, no tenía que hacer ninguna obra, no tenía que ir a ningún lado, aunque hubo algunos momentos en donde el Señor sí le dijo, ve y lávate al estanque, ve y haz esto, levántate. ¿Se dan cuenta? El punto es obedecer a Dios. Y si Dios me dice, tengo que esperar y tengo que confiar y tengo que soportar, tengo que hacer eso. Y si Dios me dice, tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que obedecer, ahí es donde tengo que poner mi fe. Si yo no obedezco, es porque me falta fe. Si yo no obedezco, es porque me falta fe. Esto no implica que no sea creyente y es por eso lo maravilloso de todo, porque mi fe y nuestra fe no procede de las obras, de ninguna obra. Por eso es que no puede haber jactancia. Jactancia es una forma, nosotros utilizaríamos la vanagloria o el gloriarnos a nosotros mismos, el sentirnos la gran cosa, que es precisamente lo que hacen en algunas religiones actualmente. Aquella persona es un gran santo, vistámoslo de blanco, santo padre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Qué grandes obras ha logrado? ¿Qué grandes cosas ha conseguido? Pero se dan cuenta, la misma fe, la misma Biblia nos indica que nosotros por fe no debemos gloriarnos de nosotros mismos, simplemente tener fe y confianza y esperanza. Quien hizo la obra fue Cristo Jesús. Y si nos tenemos que gloriar en alguien, solo debemos gloriarnos en uno. Y eso es el Señor Jesucristo que nos ha limpiado, nos ha lavado de todos nuestros pecados. Y esto no depende de que si hoy soy bueno o soy malo. Hasta el mismo apóstol Pablo en otro pasaje menciona, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Y si mi fe se mantiene y si mi confianza en el Señor Jesucristo se mantiene hasta el final, como fue con Abraham. Vean qué interesante. Esa es otra característica de la fe. Y a través de nuestro Padre espiritual, Abraham, podemos ver todas estas características sobre la fe. Por eso el Señor nos señala a Abraham, tan importante. Vean, piensen en él. Entiendan cómo era él, ¿no? Abraham no tenía una fe cuando el Señor le dice, no tenía una fe de un año, no tenía una fe de 2 años o de 5 años. Cuando el Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, fue para siempre. Dios le mandó que no tuviera casa, por cierto. Tenía que andar en tiendas. Tenía que ser un peregrino. Y no solamente él, sino su hijo y también su nieto. Tenían que ser peregrinos. Así se los mandó el Señor. Y así lo hicieron hasta el final de su vida. El único terreno que él compró, Abraham, fue la cueva de Macpela. Solamente.
Y ese fue eh, su única residencia permanente, por así decirlo. No había otra. Cuando el Señor lo sacó a la tierra prometida, fue a ser un peregrino por el resto de su vida, esperando la promesa. Esperando la promesa. Esto nos señala también el escritor de Hebreos. Es muy interesante, capítulo 11 de Hebreos. Es importantísimo que nosotros meditemos en todas estas cosas, porque nosotros pensamos, puede ser que pensemos que aquí es nuestra herencia y nosotros tenemos que vernos, así como Abraham, tenemos que vernos como peregrinos sobre esta tierra. Todavía no tenemos la tierra prometida y es Dios quien nos va a decir cuál es la tierra prometida, nada más. Y nosotros tenemos que andar como peregrinos, así tenemos que vivir. Una fe que permanece hasta el último día que esté yo sobre esta tierra. Eso es lo que espera el Señor. Pongo yo mi confianza en mi Señor Jesucristo, en la salvación que Él me dio, en su sangre que me ha limpiado completamente de todo pecado y me libra y me da perdón en cada momento de mi vida, sí, pero lo voy a creer solamente unos cuantos años. Lo voy a creer si me va bien. ¿Y qué hay si el Señor, así como le dijo a Abraham, vas a andar en carpas por el resto de tu vida? Y de esa misma manera el Señor nos ordena a nosotros, de cierta forma, va a ser tu vida. Con esto, ¿qué quiero decir? Que nos haga falta algo. Salud, por ejemplo. No vas a tener una salud perfecta y así vas a ser el resto de tu vida. ¿Por qué era necesario para Abraham? Bueno, está la situación aquella de que donde sea que pise la planta de tu pie, eso será tuyo. Y entonces Abraham tenía que andar dando vueltas más o menos por toda la tierra de Palestina y todo eso era la parte de la promesa. Pero el punto es una situación difícil en donde él veía ciudades que estaban como, así como Sodoma y Gomorra, donde mejor dijo Lot, no, qué aburrido esto de andar en carpas nada más, mejor me voy a Sodoma y Gomorra. Y se acercó a las ciudades y nosotros todos ya sabemos la historia que pasó con él. Abraham no, Abraham buscaba estar apartado. Abraham buscaba estar lejos, pero era un hombre rico. Era un hombre que podía comprarse no una casa, sino muchas casas. Era un hombre que venció a reyes, ejércitos de reyes. Era un hombre con muchísimos recursos, pero Dios le dijo, tienes que andar en carpas y punto. Y a veces el Señor lo deja a uno en ese, llamémosle escasez, en esa dificultad o en esa prueba. ¿Vas a obedecer? ¿Vas a obedecer lo que yo te he dicho? Con esto no quiero decir que no debemos orar por salud. Con esto no quiero decir que, bueno, voy a orar 5 años y si el Señor no me cumple, entonces mejor dejo de orar. Tenemos que seguir orando y tenemos que seguir esperando. Pero sabiendo que el Señor nos pone en el lugar que Él quiere ponerlos de la forma como Él quiere ponernos y simplemente estar en paz y recibiendo la bendición de Él. A veces es necesario eso. ¿Por qué? No sé. ¿Será que andar en carpa, será que andar en esa situación ayudaba a Abraham en su relación íntima con Dios? Muy probablemente. No lo sabemos. Dios lo sabe. Y de seguro Abraham ahora lo sabe bien. Algo que sí es muy interesante saber o darnos cuenta, y podría ser esa la respuesta, es de que vemos a Lot cuando se separó, porque se peleaban los siervos de Lot contra los de Abraham. Cuando se pelearon, Lot eligió irse a la ciudad y Abraham siguió, obedeciendo al Señor. En tiendas, aparte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lot se hizo a la forma del mundo. Abraham se quedó aparte del mundo, cerca de Dios. A veces ciertas cosas que nos pasan o cierta forma como debemos vivir, nos es muy importante y es necesario para que tengamos una mejor relación con Dios, para que seamos guardados en cierta forma, para que seamos cuidados en cierta manera. A veces pasa así. El punto es que nosotros no lo sabemos. Dios sí lo sabe. Dios sabe todo. Y es por eso que tenemos que aprender a ser obedientes. Es que ese es el gran problema, ¿no? Entre los creyentes.
¿Por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué tengo que hacer esto? ¿Por qué será que habrá pasado esto? ¿Por qué será que habrá pasado aquello? Y empezamos a tratar de hacer retórica con Dios que para empezar nunca va a servir, ni siquiera le sirvió a Job, mucho menos nos va a servir a nosotros. Simplemente tenemos que, perdónenme la expresión, callarnos y hacer caso. Eso es todo. Y si Dios dice esto te va a faltar, esto me va a faltar. Y si Dios dice aquí vas a estar, ahí voy a estar. Y si Dios dice de esta forma vas a hacer y punto. Está bien. Por supuesto que podemos seguir orando, por supuesto que podemos seguir esperando, por supuesto que podemos seguir confiando y el Señor puede poner en nuestros corazones de qué forma orar distinto, por así decirlo, o pensar. Pero no sabemos de qué nos está guardando Dios. No sabemos a dónde nos está llevando Dios. No sabemos qué quiere Dios que aprendamos. El punto es que el plan es muy grande y por eso Dios nos quiere de esa forma. Cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros tratamos de componerle, por así decirlo, a nuestra manera, a nuestra forma, a Dios, su plan, es entonces cuando suceden trastornos y problemas y conflictos, así como los que le pasaron a Abraham. ¿Se acuerdan de Ismael? La situación de Ismael, mamá de la sierva de Sara, que Sara le dijo, mira, Dios te prometió un hijo, ahí está mi esclava, tómala y ahí que venga el hijo. Por tratar de componer. Y ya sabemos la historia, si no ustedes la pueden leer en Génesis, ya sabemos la historia y los conflictos que tuvo incluso Abraham teniendo que sacar a su hijo, teniendo que sacarlo, sabiendo que el mismo Dios le había dicho, sí, haz lo que dice Sara, porque no quiero que él vaya a entrar en conflicto con Isaac. Isaac es el que yo quiero. Dios no estaba haciéndole caso a Sara. El problema es el conflicto que iba a darse y por cierto se dio en sus generaciones y todavía se sigue dando en las generaciones descendientes de Ismael contra los descendientes de Isaac. Eso era lo que Dios quería evitar. Y por eso es que permitió que sacaran a Ismael. Es muy interesante ver todo esto y las características de Dios y cómo Dios trabaja en todo esto, pero a veces nosotros nos toca pensar que podemos componerle a Dios las cosas. Cuando Dios tiene su tiempo, Dios tiene su modo, Dios tiene su forma. No desesperemos. Él quiere hacer obra a través de nosotros, pero no debemos desesperar. Tenemos que aprender, tenemos que confiar, tenemos que conocer y poder explicar la fe a las personas. Vivimos en un tiempo de demasiado engaño, demasiado engaño. Cualquiera dice, yo vi, yo tuve visiones, yo tuve esto, yo tuve estos sueños. Cualquiera dice, el evangelio ya no es así, ahora es esto. Yo soy el gran iluminado, el gran ungido, y este es el evangelio nuevo que les vengo a traer. Y la gente está cayendo, no porque el engaño sea claro y llano, sino porque es muy sutil. La Biblia se está trastornando, el evangelio se está trastornando por aquellos que dicen que lo defienden. Pero nosotros tenemos que ser sagaces, ese es el punto. Sagaces para poder permanecernos siempre en el mismo camino, en el mismo camino, en el mismo camino. Y estamos hablando sobre la salvación. El punto es que mi salvación depende de la justificación. Y esto es muy importante que entre en su mente, ¿verdad? Y que se lo graben completamente. Somos justos ante Dios solamente por una causa, y eso es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha lavado. Y nada más. Así que por esa razón Dios no nos manda ninguna cosa. Dios no nos impone ninguna cosa. Dios no nos dice tienes que subir montañas, tienes que tirar esto o tienes que predicar de esta manera. Por eso, para obtener esa justificación. La justificación ya fue dada por Cristo Jesús. Esa es la obra que Él hizo. De hecho, esa es la razón primordial y principal por la que Él vino. Él no vino para hacer milagros. Los milagros eran una señal para lo que Él iba a hacer. Él no vino para dar enseñanzas, las enseñanzas fueron importantes, pero fueron reveladas por los apóstoles. Ellos eran los encargados de predicar, principalmente. Nuestro Señor Jesucristo a lo que vino fue a hacer la justificación perfecta y absoluta de todos nuestros pecados.
Y esa sangre no puede ser tocada por ningún ángel, esa sangre no será borrada ni siquiera por Dios, esa sangre no podrá ser trastornada por ningún demonio ni por el diablo mismo. Esa justificación es permanente, es eterna, es absoluta, y nosotros lo único que tenemos que hacer es poner nuestra esperanza en eso, poner nuestra confianza en eso. ¿Por qué voy a ir al cielo? ¿Porque soy bueno? No, no porque soy bueno, soy malo, sigo siendo malo, sigo haciendo maldades, sigo pensando en lo malo, pero es que Cristo Jesús me lavó completamente para poderme dar esa entrada, ese camino al cielo. Algunos entonces trastornan y dicen, bueno, sí, hizo el sacrificio, pero a nosotros nos toca caminar y por eso tenemos que hacer obras y todo. Eso es tergiversar las cosas, tergiversar completamente. ¿Por qué hacemos buenas obras nosotros? Por fe. La misma historia. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que si hemos sido justificados por Cristo, hemos sido transformados por Cristo. Hemos sido hechos nuevas criaturas, hemos sido creados nuevamente en Cristo. Capítulo 2 de Efesios lo menciona, lo pueden leer. Hemos sido creados nuevamente en Cristo para hacer buenas obras y estas obras han sido preparadas por Dios para que nosotros andemos por ellas. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Claro que muchas veces los creyentes, o porque no se les explica la fe o porque tienen defectos de fe, no logran entender que se trata simplemente de obedecer, que se trata simplemente de dejarse guiar por Dios, que Dios nos va a llevar hasta donde Él decide, pues entonces dicen, quiero la salvación, pero no quiero las obras y no me interesa hacer lo que Dios dice. Bueno, lo que pasa es de que está negando uno y lo otro. Está apartándose de la verdad de Dios. Recuérdense que como seres humanos todos nosotros somos como ovejas, dice el profeta Isaías, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nos alejamos de Dios. Entonces, que usted diga, quiero la salvación, pero no quiero estar con Dios, eso es incoherencia. Quiero regresar, quiero estar en el cielo y quiero estar bien, pero yo no quiero saber nada de Dios. Es que esa es la naturaleza del ser humano, verdaderamente. La naturaleza de, si no es que de todos, la gran mayoría de ateos. No quieren saber nada con Dios. La naturaleza de los religiosos es la misma historia, aun aquellos que se apoyan en la ley de Dios, es la misma historia. Les encantaría el cielo, les encanta el dinero, les encanta el placer, les encanta la comida, les encantan las bendiciones, pero detestan a Dios. Y aunque lleguen al cielo, y aunque estuvieran en el cielo detestarían a Dios. Y no quieren verlo para nada. Esa es la verdad. Y ese es el cambio que nos hace el pecado como seres humanos. La salvación entonces no es simplemente un boleto de tren, un boleto al estadio, ya, el estadio es el cielo, usted puede entrar al estadio y ahí se queda en paz. La salvación es retornar a una relación de amor y todavía mayor, no como era antes, sino todavía mayor, a una relación en la familia de Dios, a una unidad con Dios, a un regreso a la obediencia a Él. Porque todas las cosas que Él crea le obedecen, por cierto, a no ser aquellas cosas que son, y aquellas creaciones que le son rebeldes. Si usted dice, yo quiero salvarme, pero no quiero obedecer a Dios, está diciendo incongruencias. Le están enseñando mal el Evangelio. Usted no quiere reconciliarse con Dios. Quiere librarse del infierno, pero no quiere saber nada con Dios. Perdóneme, pero no hay ningún lugar intermedio. Por eso se inventaron aquello del purgatorio, un lugar intermedio. Odia a Dios, no se preocupe, se va al purgatorio porque no se va a ir a la condenación eterna. No quiere ni uno ni lo otro. El problema es que solamente hay uno o solamente lo otro. Es por eso que el llamado que hace el apóstol y nos lo menciona de manera tan vehemente, dice, les rogamos en nombre de Dios, reconcíliense con Dios. No, sálvense. Por supuesto, está la salvación, ¿no? Claro.
Está la salvación. Pero es que el mensaje es de reconciliación porque nosotros como seres humanos somos enemigos de Dios. Hemos detestado a Dios, hemos rechazado a Dios. Puede ser que lo sepamos o no lo sepamos, es irrelevante. Nos hemos alejado de Dios y en esta tierra, en esta vida estábamos bien con nuestro pecado y bien alejados de Dios. Es por eso que viene el Señor Jesucristo a revelar su luz, a revelar la gracia. Por medio de la predicación, por medio del evangelio glorioso de Dios, nos damos cuenta que nos hemos alejado de Dios, que somos rebeldes a Dios y esa es nuestra naturaleza humana. Somos rebeldes a Dios. No queremos hacer lo que Él dice, no queremos buscar lo que Él nos manda. El llamado de la fe no es simplemente a la salvación, es a la reconciliación con Dios. Aquel entonces que quiere salvarse tiene que querer reconciliarse con Dios. Por eso es que tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento. Y aquella que se arrepiente, Dios le perdona. Le perdona, le recibe, lo hace parte de su familia, lo saca de este mundo de tinieblas y lo lleva al reino de su amado Hijo. Es el reino de los cielos. Y ahí es donde vivimos. Y ahí es donde estamos. En compañía de Dios. Pero discúlpeme, si usted no obedece a Dios, usted no agrada a Dios. Con esto no quiere decir que Dios lo va a echar, Dios lo va a sacar del reino de los cielos, vete al infierno o alguna cosa así. No, simplemente no le es agradable. ¿Quiere usted agradar a Dios? ¿Quiere usted serle agradable en todo momento? Aprenda a obedecerle. Aprenda a hacer lo que Él dice. Cuando escuche su voz, haga, espere, confíe, esté siempre buscando la voz de Dios. Eso es fe. ¿Y cómo se va a aplicar? Se va a aplicar de acuerdo a cada situación, de acuerdo a cada momento de su vida, de acuerdo a lo que el Señor le esté pidiendo o le esté diciendo. Dios le dice, deja esto. Esto no es bueno. Esto es incorrecto. Si usted no lo hace, siendo verdadero hijo de Dios, si usted es verdadero hijo de Dios, ya tiene el Espíritu Santo. Si usted no hace eso, usted le es desagradable a Dios. Las consecuencias de eso pueden ser castigo en esta tierra. Como menciona el apóstol Pablo, se lo menciona a Timoteo. A veces nuestros pecados se hacen manifiestos en esta tierra para que no sean manifiestos en el día del juicio. A veces puede pasar. Lo menciona también el apóstol Pablo con respecto a la cena del Señor. Dice, como algunos han tomado la cena del Señor indignamente, algunos están enfermos y algunos ya duermen. O sea, algunos han muerto. Sí hay en esta tierra. Recuerden que la consecuencia de nuestro pecado, la más terrible, es la muerte segunda. Terminar en condenación eterna, terminar en el infierno. Esa consecuencia ya no está. Pero eso no quiere decir que hagamos lo malo y Dios lo mira como bueno, porque Dios no ha santificado el pecado, por así decirlo, para que el pecado sea bueno. A nosotros nos ha santificado para que nosotros seamos justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero si nosotros seguimos haciendo lo malo, somos creyentes carnales. Dios no se manifiesta a través de nosotros. Nosotros no crecemos espiritualmente. Nos quedamos en esa debilidad o en esa, llamémosle, atrofia espiritual, si quieren llamarle así. Y por supuesto las consecuencias de la maldad, depresión, tristeza, molestia, ira. Todas esas son obras de la carne, pero también viven en el corazón y a veces viven en el corazón del creyente y se sujetan al corazón del creyente. ¿Por qué? Porque el creyente no quiere dejar su carne. Y todo empieza por la justificación, por la fe. Dios entonces nos dice, bueno, no simplemente nos dice, quiero que tengas fe, quiero que confíes, quiero que esperes de una forma abstracta. Es muy interesante que el Señor nos da un ejemplo, Abraham. Quiero que seas como Abraham. Que yo le dije y él hizo. Sí, Señor, lo voy a hacer. Aún cosas terribles y él lo cumplió. Por supuesto, sabemos que después de muchos años de estar caminando con Dios, de tener esa relación tan estrecha con Dios, es como Abraham llegó a desarrollar esa fe tan maravillosa cuando llegó al final casi de su vida
Y que el Señor le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único, a tu amado hijo. Quiero que lo sacrifiques. Lo que nos demuestra el escritor, perdón, en el Nuevo Testamento nos dice el escritor es que Abraham llegó a tener una fe tan grande. En ese momento, cuando el Señor le pedía, sacrifícame a tu hijo, llegó a tener una fe tan grande que él dijo, Dios, este mismo Dios que me está diciendo que sacrifique a mi hijo en este instante, este mismo Dios me dijo que de tu hijo Abraham, o sea, de mi hijo Abraham, yo hablando como si fuera Abraham, de mi hijo Abraham tendría descendencia. Y este mismo Dios ahorita me está pidiendo que lo sacrifique. Creo que si nosotros lo vemos así, como lo estamos contemplando en este instante, diríamos Dios está contradiciendo, entonces no es Dios. Sería tal vez nuestra conclusión lógica, pero esa no fue la conclusión de Abraham. Fue muy interesante, es muy interesante lo que termina concluyendo Abraham. Abraham termina concluyendo que Isaac tenía promesa dada por Dios y ahora Dios me pide que lo mate. Bueno, la promesa que Dios me hizo se va a cumplir en Isaac. Y aunque yo lo mate, Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar. La fe es fascinante. La fe es fascinante. ¿Hasta dónde llega la persona? ¿Hasta dónde llega a concluir una persona de fe, una persona devota, una persona que obedece a Dios? ¿Y qué desafíos a los cuales Dios le impone? Digo desafío porque no es un juego, es una forma de explotar la fe, aumentarla, hacer que nuestra fe llegue a más allá de nuestra existencia, de nuestra vida. Dios es suficientemente poderoso para que aunque yo mate, aunque yo le meta el cuchillo a Isaac, Dios lo va a levantar de entre los muertos. Y dice todavía el escritor, de tal manera que en cierto sentido así pasó. En forma virtual, así lo hizo Dios. Dios lo levantó. Al enviar el ángel, obviamente, sabemos la historia, ¿no? Al enviar el ángel y detener el cuchillo con el cual Abraham iba a sacrificar a su hijo. Nuestra fe es muy particular, hermanos, y es muy interesante y es muy valiosa y muy importante. Apenas lo que hice fue una introducción con respecto a la fe y con respecto a este pasaje de Abraham, pero es muy interesante y lo que quiero es que mediten, que mediten. Su fe es más grande que su vida. Su fe es más grande que su existencia. Su fe es más grande que su enfermedad. Y ya sé que probablemente va a pensar, bueno, no puede ser más grande que mi enfermedad porque mi enfermedad sigue. ¿Y qué tal si mi fe termina siendo más grande que mi enfermedad, aunque mi enfermedad siga? Recuerde que fe es creer lo que Dios dice. Creer lo que Dios dice, sin importarme lo que esté pasándome, lo que esté pasando en el mundo. Como dice el apóstol, no andamos por vista, sino por fe. No nos preocupa lo que el mundo dice, lo que nos preocupa es lo que Dios dice. Y confiamos en lo que Dios dice. Y es por eso que estamos en contra y estaremos en contra completamente de todas esas asimilaciones sociales y todo ese aceptarnos entre todos y aceptemos a los homosexuales, a los bisexuales, aceptemos a los pansexuales y a todas esas cosas y definiciones chistosas que existen ahora. No existe nada de eso porque Dios no lo dice. Y Dios dice que todo eso no es bueno. Por lo tanto, jamás lo vamos a aceptar. Y aunque nos quieran matar, sí, aunque nos quieran matar, aunque nos saquen, aunque nos quiten el habla, aunque hagan lo que hagan contra nosotros, sí. Porque es lo que Dios dice. Por eso el evangelio es perseguido. El verdadero evangelio es perseguido porque es contrario a lo que el mundo desea, busca y anhela. Como ya les comenté, el mundo odia a Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El mundo detesta a Dios, por eso cualquier cosa que tiene que ver verdaderamente con Dios, detesta. Y entre ellos, a los verdaderos creyentes y a los que de verdad dan testimonio.
¿Una iglesia verdadera es amada por el mundo? No, la verdad es que no. Una iglesia verdadera es detestada por el mundo, denigrada por el mundo, señalada por el mundo, acosada por el mundo, expulsada por el mundo. Con eso no quiero decir no somos iglesia o no son iglesia o aquellas no son iglesia. Quiero decir que nos estamos quedando callados. Quiero decir que estamos desobedeciendo. Eso pasa, eso sucede. Es falta de fe, es falta de fe. No digo fe de salvación, sí hay fe de salvación. Y esperamos que sí. Y yo quisiera que todos los que están adentro de las iglesias, todos se salvaran, pero ¿cómo está su fe? ¿Cómo obedece a Dios? El evangelio no es popular, el evangelio no es agradable al mundo, el evangelio es señalar al mundo. Lo que hace el Espíritu Santo lo dice el Señor claramente. Viene a convencer al mundo de pecado. Esa es la obligación del Espíritu Santo. Perdóneme, el Espíritu Santo no viene a hacer que brinque, que patalee, que dé profecía o que dé cualquier otra cosa. El Espíritu Santo vino a esta tierra a convencer al mundo de pecado y hacerle entender al mundo que solamente existe un Salvador del mundo. Y, y entre todo lo demás es humo, todo lo demás es insignificante. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo, sea que sí, sea que no, no, ni siquiera voy a entrar a eso, sea que sí, sea que no, los dones del Espíritu Santo son para confirmar la palabra, eso lo dice en Hechos, para confirmar la palabra de ellos es que se hacían los milagros. Dios concedía milagros. Así que los milagros no son lo importante es el Evangelio, es el testimonio. Si Cristo Jesús levantó a un paralítico, si Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, es porque verdaderamente me ha dado y me concede una justificación perfecta y maravillosa. No necesito verlo. Es cierto que tenemos este cuerpo y vamos a hablar sobre eso más adelante. Los capítulos adelante, 6, 7 de Romanos, Pablo nos habla muy seriamente sobre todo eso. ¿Por qué? Si soy perfectamente justo, ¿por qué sigo haciendo lo malo? Pablo nos da la respuesta. Lo vamos a ver. Pero lo que quiere es que confiemos, que tengamos una certeza absoluta y que aprendamos a ser como Abraham, a ser obedientes. La fe, Dios me dice, la fe se basa en lo que Dios me dice. Dios me dice a veces que haga, Dios me dice que espere y que confíe a veces. Básicamente esas son las formas en que se puede expresar la fe. Y es lo que tenemos que hacer. A veces Dios quiere que hagamos esto, a veces Dios quiere que seamos de esta forma, a veces Dios nos da esta condición de esta manera. Usted puede imaginar en su propia vida, Dios quiere que sea así, Dios me hizo así, Dios quiere que esté en esta forma. Ahora, ¿por qué quiere eso? ¿Para hacerme infeliz? ¿Para hacerme sentir mal? ¿Para hacerme sentir arruinado? ¿O quiere Él mostrarse a mi vida? ¿Quiere Él guardarme del mundo? ¿Quiere Él tener una relación personal conmigo? Aunque yo no sea la gran estrella para el mundo, pero soy importante para Dios. Soy valioso para Él. El mundo no me quiere cerca, pero Dios me quiere cerca. Al mundo no le importa conocerme, pero Dios quiere darse a conocer a mí y quiere que yo viva como Él. No porque me señale cuán malvado soy, cuán miserable soy, sino porque sabe que en su propio carácter, en su propia esencia, en su propia felicidad y dicha, Él puede darme a mí esa felicidad y dicha y yo vivirla, para que yo sea feliz. Paradójicamente, pues a veces hace falta cierto conflicto. Abraham le dijo, tienes que andar en tiendas toda tu vida, tú, tu hijo, tu nieto. A Jacob le dañó un ligamento de la pierna y tuvo que cojear por el resto de su vida.
a David le tuvo que quitar 3 hijos, 4, pero el cuarto ya no lo vio él, ya había muerto cuando se cumplió ese castigo que tuvo que sufrir David. A veces hay dolor, a veces hay problemas y a veces sí el Señor quiere que padezcamos eso. No lo vamos a saber, por eso tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir esperando. ¿Y cuál es el caminar a través de esas situaciones? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda a través de esas situaciones? Porque téngalo por seguro que Dios quiere que aprenda algo. A través de esa enfermedad, a través de ese padecimiento, a través de esa debilidad, a través de eso, lo que sea que usted esté pensando, Dios quiere que aprenda muchas cosas y sobre todas las cosas que aprenda a caminar con Él. Porque la fe de salvación, como dice también el escritor de Hebreos, somos participantes de Cristo, con con tal que permanezca firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No participamos de Cristo porque somos creyentes, fuimos a la iglesia 1 año o 5 años. Porque levantamos o porque vamos a una campaña y cada vez que vamos a la campaña levantamos ahí la mano y entonces ahí acepto. Si permanece nuestra fe del principio hasta el último día de nuestras vidas, somos salvos. Eso lo dice el escritor de Hebreos. Hasta ahí. Es decir, somos salvos por fe. Somos salvos por fe. Siempre y tanto que nuestra fe permanezca así del principio hasta el final de nuestra vida. Ahora considere que Dios no simplemente le va a pedir que crea en la salvación. Es una relación con Él. Es integrarse en su vida. Es estar caminando con Él y Dios sí le va a pedir, tienes que obedecer esto, tienes que hacer aquello, tienes que cambiar estas cosas, tienes que mejorar en estas cosas. Empezando por la palabra de Dios, ¿no? Que la mayoría de creyentes están alejados de la palabra de Dios y no les gusta leerla. Dios quiere que leamos la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Esas son palabras de el Señor Jesucristo. Y aparte hay otras, por supuesto. El Salmo 119, por ejemplo. Es una gran revelación y manifestación de la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Y qué es? Ahí está la vida eterna, ahí está nuestra seguridad y fortaleza, nuestro caminar bien, tener una mente sobria, justa, correcta, buena delante de Dios y por supuesto feliz y contenta. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna no es estar en el cielo, la vida eterna no es ver el trono de Dios, la vida eterna no es hablar con los ángeles, la vida eterna es conocer al Padre y a su Hijo, al cual Él ha enviado. Esa es la vida eterna. Y créanmelo, que para eso vino el Espíritu Santo. Y por eso vino el Espíritu Santo a su corazón directamente, individualmente. Vino a su corazón para hacerle conocer quién era el Padre, cómo era el Padre, e ir caminando en esa gran revelación. Para aclarar, no estoy uniendo la fe de salvación, la fe de salvación con la fe de obediencia a Dios y caminar todos los días. El punto es que sí son integrales unas de la otra. Sí son vitales. Si usted tiene fe para creer en la justificación en Cristo, tiene que tener fe para caminar con Dios, caminar con Cristo, desear hacerlo y por supuesto desear ser discípulo de Cristo. Uno de los teólogos le llama del siglo pasado, por cierto, y que fue martirizado, es un mártir literalmente porque murió a manos de la Alemania nazi. Él dice la fe barata o la gracia barata, le llama también. La gracia barata o la gracia cara. Y dice, la gracia barata es gracia sin arrepentimiento. Salvación sin arrepentimiento. Gracia sin discipulado, sin ser discípulo de Cristo. Es decir, nos gusta lo bueno, la bendición, pero el entregarnos a Dios, el encomendarnos a Dios, eso no nos gusta. Así le llama el teólogo, y es que este teólogo, por defender precisamente la libertad en su nación, en Alemania, por eso fue apresado y al final fue muerto, ejecutado por la Alemania nazi. Así que, por su fe.
Pareciera fácil creer en Cristo. Y él lo menciona también. A nosotros nos parece fácil ahora creer en Cristo. Cualquiera cree en Cristo. Ahí está un video chistoso, ¿no? De una fiesta de Halloween en una iglesia. No sé ni qué iglesia era, pero una fiesta de Halloween en una iglesia y aceptaron tantos, porque era una fiesta de Halloween con disfraces de Halloween, de noche de Halloween, en una iglesia y aceptaron tantos, ¿no? Es que pareciera fácil ahora el evangelio, pero era difícil en el tiempo de los apóstoles. Era difícil en el tiempo de los mártires, era difícil en ese tiempo de la Alemania nazi y de verdad defender los preceptos y principios que nos da nuestro Señor Jesucristo, defender la vida humana. Es ahí cuando se da cuenta uno quienes se abrazan a una gracia barata y quienes se abrazan a una gracia cara. La gracia cara me cuesta. Quiere decir que me van a dejar de hablar las personas y yo creo en Cristo. Creo en Cristo. Y que me dejen de hablar. ¿Se va a apartar mi familia de mí si yo creo en Cristo? Creo en Cristo. Que se aparte mi familia. ¿Me van a meter preso por creer en Cristo? Creo en Cristo. Que me metan preso. Pareciera que el concepto se nos pierde un poquito. Pero hermanos y hermanas, créanme lo que la gracia cara en el caso nuestro, que nosotros, gracias a Dios y lastimosamente al mismo tiempo, no estamos viviendo persecución. Créanme lo que la gracia cara es obedecer a Dios y permanecer fieles. Porque tenemos que sacrificar nuestro tiempo, tenemos que sacrificar nuestra libertad, tenemos que sacrificar varias cosas si queremos obedecer a Dios, someternos a lo que Él dice. Empezar a cumplir y trabajar, no porque nos estén obligando, es que si no lo hace usted se va a ir al infierno, es que cada uno de nosotros tenemos que someternos en obediencia a nuestro Padre Celestial porque Él lo dio todo por nosotros. Nosotros tenemos que dar todo por Él. El punto es si lo quiere hacer. El punto es si lo va a hacer. Es la gran diferencia y es la gran pregunta. Si no vienen estos tiempos de persecución, que probablemente vengan más adelante, casi seguro que van a venir más adelante, vendrán esos tiempos de persecución en donde no será cuestión de tomar una decisión en sí hacia lo malo. Es decir, si acepto a Cristo me van a meter a la cárcel, si acepto a Cristo me van a torturar, si acepto a Cristo y si defiendo la palabra de Dios me van a hacer algo malo o le van a hacer algo malo a mi familia. Vienen esos tiempos en donde ya no se decide, pero son tiempos en donde la verdadera fe resplandece. Eso es la verdad. En donde la verdadera fe resplandece. Recordemos que recibir a Cristo es caminar con Dios. No está aparte. No está aparte. Y tampoco le estoy diciendo, bueno, si usted no obedece, usted ya está para el infierno. No le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo eso. Porque nuestra fe de salvación es poner nuestra confianza en esa gran obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. La justificación depende de su sangre, depende de su ser, depende de su eternidad, depende de su gloria, y nosotros no podemos poner ni siquiera un céntimo de lo que sea en esa nuestra salvación. La salvación toda depende por Él. Capítulo 2 de Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. No es jactancia personal. Si nos vamos a jactar, si nos vamos a gloriar, si vamos a gloriarnos en nuestra salvación solamente es por Cristo y para Cristo es toda la gloria y toda la honra. A Él le debemos todo. Eso es todo. Pero ese mismo Señor que nos salvó también nos demanda, obedezca. Nos llama, obedezca. Nos dice que obedezcamos, no para salvación, sino para hacerle agradables, para salvar a otras personas, para tocar otros corazones, para llegar a otras mentes, para que el reino del Señor se expanda, llegue a más personas. Es, podríamos decir, una salvación indirecta de las demás personas. Es una obra gloriosa y maravillosa. Y yo lo que quiero es darles la perspectiva. Y espero que hayan captado perfectamente la idea. La salvación, la fe de salvación que Dios nos demanda para salvación es específicamente una fe de esperanza, esperar, confiar en la obra purificadora, santificadora y justificadora perfecta y universal de Cristo Jesús.
Ahora, no es bueno que ignoremos que no estamos simplemente para salvarnos, sino estamos para ayudar a otros, para que el reino de Dios se manifieste, para tener una relación con Dios. Es ahí donde viene la fe, la otra parte de la fe o las otras formas de la fe, donde Dios me dice, tienes que obedecer, tienes que cambiar, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que buscar.